CETES directo en 2022. Sabemos que las cosas son cada vez más caras, la famosa inflación, y en particular en los últimos meses ha habido una inflación mucho más alta de lo normal. Y basta con entrar a la página de Banco de México, donde podemos ver ahí los datos que van actualizando de inflación, y hemos encontrado en los últimos meses valores arriba del 6-7%. Y ese es el aumento generalizado de los precios. Cada quien, dependiendo de sus hábitos de consumo, puede que las cosas específicas que tú consumes puedan incluso subir a un ritmo diferente. Ahora bien, si tú abres o tienes una cuenta en este portal CETES Directo, vas a poder invertir en diferentes estrategias que aquí estás viendo en pantalla, no solamente en CETES, que ahí el nombre es muy evidente con la plataforma CETES Directo, pero tenemos UDIbonos, tenemos bonos, tenemos BEPAS, tenemos algunos fondos. Entonces, hoy hay varias preguntas que quiero resolver. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos instrumentos? ¿Qué dicen los analistas, los expertos acerca de las expectativas del comportamiento de rendimiento de estos instrumentos? Y también darte mi opinión y contarte si yo voy a utilizar la plataforma en 2022 o no. Yo soy Manolo Guigueras, director de El Lago de los Business, y si tú aún no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas porque subimos muchos videos de educación financiera que estoy seguro que en algún momento te van a ser muy útiles en tu vida. La plataforma en general es intuitiva, aquí la estás viendo completa en pantalla y aquí solamente hay que seleccionar alguno de los instrumentos que aparecen listados. Y por ejemplo, si yo selecciono CETES, de ahí me va a desplegar las diferentes opciones y plazos que tengo a seleccionar para poder invertir en estas estrategias. Pero antes hay varios pasos que quiero que sepas. Primero, si tú entras a la página, vamos a ver el nombre de diferentes actores, de diferentes instituciones. Por ejemplo, sí es regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, detrás está NAFIN, Nacional Financiera. También en caso de alguna inconformidad, algún problema, te puedes acercar a la Conducef, que funge como árbitro. Y esto incluso ya lo he comentado en otros videos. Esta plataforma y sus instrumentos se consideran de los instrumentos más conservadores que hay. Hay varios motivos. Uno de ellos es que, a diferencia de otros que hemos platicado en el canal, como acciones, como ETFs, proyectos fintechs, fibras, criptos, etc., estos desde el principio conocemos las características esenciales como el plazo. Perfectamente vamos a conocer cuándo inicia la inversión y cuándo termina, cuándo nos regresan el capital invertido más algún interés, más algún rendimiento, dependiendo del instrumento, en la gran mayoría de instrumentos que hay aquí en CETES. Segundo, las tasas. O son conocidas desde el principio o son claras las reglas de cómo te van a pagar esas tasas, porque también tienen algunos instrumentos que son variables dependiendo de algunos factores que te voy a explicar. Y tercero, estás invirtiendo en instrumentos respaldados por el gobierno federal. Y también esto ya lo había comentado anteriormente, esto viene muy independiente de tus preferencias políticas. Aquí cada quien puede tener diferentes ideologías. Lo que quiero llegar es que para que no pagaran una de estas inversiones, prácticamente el país tendría que estar en quiebra. Y aunque cada país es diferente y puede haber algunos que experimenten situaciones muy complejas, aquí el gobierno tiene una fuente de repago, de respaldo, y es el impuesto que se paga por millones de mexicanos. Uno hace alguna compra de un refresco, una laptop, un celular, unas papas, se pagan ciertos impuestos, en este caso el IVA, por tema de salarios, por tema de emprendimiento se paga ISR, y existen diferentes impuestos, y entonces es una fuente constante de ingresos para el gobierno. Pero además, todos los gobiernos, además de tener este sistema de recaudación, pueden requerir financiamiento, así como una persona puede tener un sueldo, puede tener ingresos, pero además pedir un financiamiento, por ejemplo, con un banco. Un país también lo puede hacer y lo hace a través de instrumentos financieros. Con eso los inversionistas inyectan capital y después de un plazo va repagando los intereses y al vencimiento del capital, o dependiendo cómo funcione cada estrategia. Algo importante que debes de conocer es que, si bien algunos instrumentos de los que vamos a comentar hoy desde el principio podemos conocer cuál es la tasa o el rendimiento, las tasas no son las mismas en todo momento.
Tú puede que estés viendo este video y que en este momento los CETES o los UDIbonos o los bonos, vamos a ver las diferencias entre ellos, estén pagando una cierta tasa. Oye, los CETES están pagando en este momento el 5, el 6, el 8, el 9%, y luego en otro momento vuelves a consultar el 5, el 4. Sí va cambiando de acuerdo a las condiciones de la economía. Míralo con un ejemplo. En algunos periodos ha pagado rendimientos mucho más bajos, cercanos al 2.43. En algunos momentos rendimientos un poquito más altos, del 8.30, por ahí del 2018, 2019. Y en este momento se viene recuperando y al momento de grabar este video está alrededor del 5.5. Y justo decidí grabar este video en estos momentos, además de que hay instrumentos nuevos que no hemos comentado en otros videos, porque está comenzando esta tendencia nuevamente de alza de tasas. Y esto suele suceder cuando las cosas son más caras o más caras de lo normal, como lo vimos al principio, la inflación es más alta. En esos momentos suele en la historia y por política monetaria, hay unas reglas que luego te explicaré en otro video, que las tasas comienzan a subir. Y fíjate esta información interesante. Aquí en una encuesta que hace Banco de México con las expectativas de la inflación, pues bueno, prácticamente para el 2021 se visualiza los niveles que ya veíamos, arriba del 7%, 2022 baja al 4, 4.12, 4.20 y la expectativa del 2023 es que se empiece a normalizar llegando a niveles del 3 y tanto. Y otra información interesante a considerar que da la Junta de Gobierno de Banco de México, quien justamente es quien incrementa y va moviendo las tasas, es que en su último comunicado incluso publicaron una tabla donde comentaban que si bien la inflación al cierre del 2021 era elevada, va a ir bajando pero de forma paulatina, de tal modo que hacia el 2023 es cuando visualizan que va a llegar a niveles del 3% nuevamente. ¿Y por qué te explico todo esto? Bueno, ya te decía que usualmente cuando la inflación es alta, las tasas suelen subir. Y ahora te estoy explicando que la inflación va a continuar alta de acuerdo a la información de las autoridades, aunque lo ven de forma transitoria y va a bajar, pero lo ven de forma paulatina hasta el 2023. Pregunta, ¿qué te imaginas que va a pasar con las tasas de los instrumentos que vamos a ver de CETES directo a futuro si estas condiciones prevalecen? Coméntalo. Para darte una pista, fíjate cómo en azul aquí tenemos el rendimiento de los CETES promedio en los últimos 10 años y fíjate también el comportamiento de la inflación. Si bien hay una cierta relación, cuando uno sube el otro sube, cuando uno baja el otro baja, no es perfecto, pero hay una cierta relación. Y te platico las principales características de cada uno para que veas si alguno se adecua a tus características que estés buscando. Los CETES, estos creo que son los más conocidos, los más usados, la mayoría los ubica porque son los plazos más cortos dentro de las categorías de los que están aquí. Hay unos de otros instrumentos que son hasta 30 años. Aquí es 1, 3, 6 y 12 meses. Por cierto, las tasas que aparecen aquí están anualizadas. No quiere decir que a un mes vas a tener el 5.49 adicional de dinero. Quiere decir que si tú mantuvieras esta inversión a lo largo de 12 meses, renovándola 12 veces y estas tasas prevalecieran, tendrías ahí sí ese 5.49. Una vez que seleccionas el instrumento, te van a dar esta pantalla de confirmación donde tú hay que llenar unos datos, sale el plazo, el monto que quieres tú invertir. En este caso es a partir de 100 pesos, aunque de forma técnica el valor nominal de los CETES es de 10 pesos, pero bueno, tú llévate en mente que a partir de 100 pesos puedes invertir. Como dato interesante, estos instrumentos se subastan cada martes. Cada martes hay nuevas emisiones de estos instrumentos. Tú anticípate, puedes hacer esta programación varios días, incluso hasta semanas antes de cuánto quieres comprar, cuándo lo quieres comprar, pero obviamente inicia desde los martes y tienes que mandar los recursos con anticipación. Si le das clic a uno de ellos, vamos a ver igual esta pantalla de confirmación donde se ve el plazo. Por ejemplo, aquí seleccioné a 3 años, tienes que poner el monto y vamos a ver aquí una tasa indicativa que puedes decir, oye, qué bajita, es mucho más baja que la otra que veíamos en los CETES. Aquí hablamos del 2.40. Lo que tienes que saber de los UDIbonos es que hay dos fuentes de potencial rendimiento, por llamarlo de alguna manera. Una es una tasa que se llama formalmente un cupón que se paga de manera semestral. Ahí sí es una tasa fija que van pagando cada 6 meses a lo largo de la vida de este UDIbono. En este caso de 3 años, pues vas a tener tu cupón 6 meses y así hasta que acabe.
Y el otro es el incremento de los precios por la UDI. No te compliques ahorita por el tema de las UDIs. La UDI es una unidad que si incrementan los precios, como ya lo hemos estado viendo, también esta unidad va incrementando. Entonces ahí hay protección inflacionaria. Entonces, si alguien busca protección inflacionaria, una inversión a mediano o largo plazo, como puede ser el caso, y que pague la inflación y un poquito más, bueno, pues ya te presenté los UDI bonos. Seguimos con nuestro listado. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí me había saltado los bonos, también conocidos como bonos M, bonos a tasa fija. Hay de diferentes plazos, igual desde 3 años, pero históricamente ha habido diferentes plazos de 3, de 10, de 20, de 30 años. Y bueno, aquí también podemos seleccionar el que tú quieras buscar. Y nuevamente lo mismo, aparece el plazo, aparece el monto y bueno, aquí puedes ver cómo se ejecuta una compra. Y aquí seguramente alguien se está preguntando, oye, ¿y a poco entonces voy a ver ganancias hasta el año 20 si seleccionara esta opción? No, bueno, a esa fecha es el vencimiento. Pero en este caso, por ejemplo, de los bonos, tienen un pago de interés cada 6 meses, cada 182 días. Se va pagando de acuerdo a la tasa fija que se haya seleccionado y al vencimiento, pues ya se paga tal cual el capital. Es una analogía similar como si alguien se comprara una casa para rentarla, pues vas a ir recibiendo los pagos periódicos y ya si en muchos años la vendes, pues ya llega el capital de regreso. Más o menos por ahí va la lógica. Bien, nos faltan estos de en medios, los BEPAS, bonos de protección al ahorro, BEPAS 28, 91, también existe uno que se llama 182. En este caso, el primero, el que dice BEPA 28, es a un plazo de 3 años y el de 91 es un plazo de 5 años el vencimiento. Estos tienen una característica interesante. ¿Recuerdas esta gráfica que te mostraba que en el tiempo van cambiando las tasas y de repente hemos tenido periodos del 8.30 y ahorita está empezando este periodo al alza? Una forma lógica de pensar es que hay quien diría, oye, a mí me interesa que si compro un instrumento y sobre todo un plazo pues mediano de 3, 5 años, pues si las tasas continúan subiendo, pues beneficiarme de esa alza de tasas. Claro, con el riesgo de que si hay, en algunos periodos va a la baja, pues bueno, también el rendimiento y los intereses van a ir a la baja. En el caso de los BEPAS 28 y 91, el nombre lo dice, oye, ¿por qué 28 y 91? Porque pagan intereses cada 28 y 91 días respectivamente a lo largo de la vida de los 3 o 5 años. Escoges el de 3 años, pues cada 28 días vas a tener este pago. ¿Y qué tasa te van a pagar? Bueno, pues es una tasa que va a ir cambiando, pero va a ser una tasa pues justo acorde a las condiciones de la economía. De hecho, la regla es que paga el máximo entre la tasa del CETE o una que se llama fondeo gubernamental, de tal modo que si se cumple ahorita la expectativa de que en los próximos meses o años continúe el alza de tasas, pues bueno, este pago periódico también podría ir incrementando. Y como te das cuenta, cada instrumento tiene características diferentes, por lo tanto rendimientos diferentes. Y mira, aquí tienes un pequeño resumen para que veas que hay de muchos estilos, desde un mes hasta 30 años. En algunos casos es una tasa fija, como el caso de los bonos, en otros es variable, como los UDI bonos, donde también depende de la inflación, en el caso del movimiento de la UDI. Los BEPAS también se va moviendo la tasa, entonces pues hay variedad y estas tasas van cambiando dependiendo de cuándo veas el video. Pregunta también importante, oye, ¿hay impuestos? Sí, sí hay impuestos a los intereses del sistema financiero. En este caso se hace una retención de forma automática. Si tú inviertes en CETES o en algunos de esos instrumentos, vas a ver esta retención. Para 2022 hay una tasa provisional de 0.08%, también en términos anualizados. ¿Qué quiere decir? Que si un instrumento de estos que estamos comentando tiene un rendimiento del 7%, bueno, van a hacer esta retención del 0.08%. Ojo, ¿por qué uso la palabra provisional? Hay quienes estamos obligados a presentar una declaración anual de impuestos. Depende de las circunstancias de cada quien. Algunos de los casos más clásicos, por ejemplo, es si invertiste en la bolsa de valores, bueno, tienes que presentar declaración anual. Si tienes ingresos en un año mayores a 400,000 pesos, tienes que presentar tu declaración anual y hay varios supuestos. Si es el caso, tienes que saber que, bueno, ahí ya vas a tener ciertas ganancias. También analizan las ganancias totales que tuviste y sí, es muy probable que tengas que pagar todavía una cantidad adicional de impuestos en la
declaración anual de forma definitiva. Si tú no presentas declaración, la verdad es que las tasas son bastante bajas, es 0.08% de impuestos que pusieron para el 2022, ha sido de los últimos años de las más bajas. Espero que te haya gustado este video, dime cuál quieres que sea el próximo tema que quieres que hablemos en el canal, y sé que nos faltaron algunos instrumentos, por ejemplo, oye, ¿qué pasó con Bon Día, con Enerfin, que también están dentro de la plataforma? Como ya tengo videos asociados a ellos, bueno, aquí te los voy a dejar para que continúes con tu aprendizaje. Mucho éxito inversionista en este 2022. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.